Esperamos que terminen de ingresar todos a la sala. Bien, creo que ahí ya estamos todas y todos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos a esta nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Ante todo, le vamos a pedir que controlen los micrófonos, que no se enciendan de manera automática, más que nada aquellas personas que están conectadas desde un celular. En la medida de lo posible también les solicitamos que dejen encendidas las cámaras. Y por otro lado, con respecto al certificado de asistencia que vamos a otorgar al finalizar, bueno, el día de mañana, mejor dicho, los días siguientes, les pedimos que por favor completen sus datos no en el chat, sino directamente en el formulario cuyo link vamos a poner en el chat ahora. Pedimos que el chat lo dejen liberado exclusivamente para hacer comentarios o preguntas que al finalizar las exposiciones le daremos lectura a los expositores. Bueno, el tema de hoy es estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre defensa pública y garantías en el ejercicio de cargos públicos. Está a cargo de dos expositores. Por un lado, la doctora Rivana Ricarte de Oliveira, y por otro lado, el doctor Mariano Maciel, que bueno, a partir de ahora a continuación los voy a presentar formalmente. No quiero olvidarme de agradecer a todas las defensorías públicas y a las asociaciones que integran la IDEF por difundir esta actividad. Tuvimos unas amplias inscripciones de 925 inscripciones, así que una difusión, la verdad que muy grande, así que bueno, agradecemos la difusión que siempre y el compromiso de todas las defensorías. Previo a comenzar, bueno, solamente una pequeña aclaración que en este ciclo de conferencias, la doctora Martínez, que bueno, por razones de agenda y otra actividad que ya está actualmente, ahora en este momento está en la Universidad de Buenos Aires, entonces no va a poder estar presentando esta actividad. Pero bueno, ella decidió al comenzar este nuevo ciclo de conferencias de este año, darle participación y visibilidad al trabajo que vienen desarrollando las y los defensores públicos interamericanos, el cuerpo de defensores públicos interamericanos que forma parte de la IDEF. Como bien saben seguramente, el cuerpo de defensores públicos interamericanos se creó con un acuerdo de entendimiento que se suscribió entre la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009. A raíz de ese acuerdo se crea un cuerpo de defensores públicos de todos los países que conforman la IDEF que facilita, habilita la intervención, la representación de presuntas víctimas ante el sistema interamericano, concretamente en la Corte. Y luego en el año 2013 se firmó otro acuerdo de entendimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también profundiza el trabajo de los defensores públicos porque habilita la intervención de este cuerpo de defensores públicos interamericanos en la Comisión Interamericana, lo que ello significó un avance porque permitió que los defensores públicos y las defensoras públicas intervengan en una etapa, en una instancia previa a la Corte Interamericana, con todo lo que ello implica para el desarrollo del caso posterior. Así que bueno, y la verdad que son el cuerpo, una aclaración que vale la pena dar, es que el cuerpo de DPI está integrado por muchos defensoras y defensores, que a su vez se va reactualizando cada 3 años. Entonces, bueno, y todos, la mayoría con una amplia capacitación y capacidad para intervenir en el sistema interamericano y a su vez para brindar conferencias, pero bueno, tuvimos que hacer una selección para el momento de dar la palabra, dar intervención en estas conferencias magistrales, así que tuvimos en cuenta más que nada por una la trayectoria y también aquellos casos de mayor relevancia en los cuales han intervenido.
Bueno, hecha esta aclaración, entonces, bueno, paso a presentar formalmente. Por un lado, la doctora Rivana Barreto Ricarte de Oliveira es defensora pública del Estado de Acre, de Brasil, desde el año 2002. Es defensora pública interamericana desde el año 2016. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, Brasil. Es a su vez diplomada en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Washington College of Law de la American University. Es miembro del Colegio de Mujeres Defensoras Públicas de Brasil. Actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras Públicas del Brasil, ANADEP. Es también coordinadora general del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur y a su vez es secretaria general del Fórum Nacional Permanente de Carreras Típicas del Estado. Por su parte, el doctor Mariano Patricio Maciel es defensor público con funciones ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en la República Argentina. Es a su vez también defensor oficial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional desde el año 1993. El doctor Maciel tiene, bueno, una amplia trayectoria en el Poder Judicial en distintas instancias, tanto a nivel nacional como federal. Es también, bueno, defensor público interamericano por Argentina, integra por Argentina también la Comisión de Trabajo sobre Violencia Institucional del Bloque de Defensores Públicos Oficiales, el BODEPEM. Integró a su vez también el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, tanto como vocal como presidente. Es cotitular del programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación. Y bueno, tiene una vasta trayectoria a su vez como conferencista y expositor en gran cantidad de congresos y seminarios. Es a su vez también profesor en materias y cursos de la especialización de Derecho Penal en distintas universidades y tiene estudios de especialización en Ciencias Penales y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, hecha la presentación formal, solamente me cabe agradecerles a la expositora y al expositor por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias. Así que le paso la palabra. No sé primero quién intervendrá. Eu. Bueno, Rivana, adelante, tenés la palabra. Então, boa tarde a todas e todos. Eu vou falar em português o mais devagar que eu possa, mas se de vez em quando eu colocar um portunhol no meio da fala, não estranhe, né? Assim também. Mas é de tentar fazer com que a coisa fique mais clara. Primeiro, eu queria agradecer a doutora Estela Mares, né? E aqui, não estando ela presente, nas pessoas do Sebastião e da Rosário, pelo convite formulado, dizer que é uma honra muito grande estar aqui falando para tantas pessoas, tantas defensoras e defensores públicos comprometidos, né, em melhorar a sua atuação a partir da capacitação, e muito me honra também estar ao lado do Mariano, meu amigo defensor público já há alguns anos, mesmo antes de sermos defensores interamericanos, quem eu nutro uma admiração profunda pela seriedade do trabalho e pela consistência acadêmica em tudo que faz. Então, eu estou aqui uma pequenininha para trabalhar do lado de Mariano hoje. Mas, enfim, como a gente, para ser bem específico, e o tempo é curto, né, a gente dividiu de modo que eu vou apresentar para vocês um caso que eu acredito que muitos podem conhecê-lo, e se não conhecem, a partir de hoje, espero que conheçam um pouco mais e que compreendam a profundidade da importância desse caso para cada defensora e defensor público na América. Estou falando do caso Juano Torres versus El Salvador, que é um caso também trazido, né, ou seja, que na corte tramitou com a presença de defensores interamericanos,
Dr. Rudy Orlando Arreola, da Guatemala, e o Dr. Alberto Assim Gonzalez, do Panamá. O que diz o caso Ruano Torres, né? Antes de entrar no caso em si, eu acho que assim, que se compreenda qual a importância desse caso, é que esse caso traz uma reflexão importante para todos nós sobre quase o pensar o exercício do trabalho do defensor público, quase, eu diria, parametrizar essa defesa, a qualidade dessa defesa eficaz da defensora e do defensor público, ou seja, pensar na efetividade do trabalho da Defensoria Pública, né, e da força do trabalho da defensora e defensor público, tanto no fortalecimento da autonomia da Defensoria Pública, como também nos limites éticos feitos para essa discussão de defesa. O fato é que não apenas a existência de leis é suficiente para pensarmos em uma defesa penal efetiva, né? É preciso a gente conjugar vários fatores e várias abordagens para que, de fato, a gente construa uma defesa penal realmente efetiva. E isso é uma preocupação da Corte, não só com esse caso, mas com outros casos também, né? Não é a primeira vez, como no caso Ruano Torres, em que a Corte leva um país a ser condenado por uma atuação deficiente da Defensoria Pública. Né? Então, por isso que eu digo que é um caso muito importante para a gente, porque o ato de qualquer defensor público pode gerar violações de direitos que podem gerar condenação do país pela prática e pela atuação. Né? Então, a primeira vez que isso aconteceu ainda foi em 2008, no caso Chaparro Álvares. Depois vem o caso Ruano Torres, né? Assim, em que ele vai... em que a Corte expande um pouco essa análise sobre essa atuação da Defensoria Pública, né, da Defesa Pública também. E o que é que diz o caso? Né? O caso Ruano Torres remete ao ano de 2000, quando o senhor José Agapito Ruano Torres foi capturado pela Polícia Nacional de El Salvador, dentro de sua própria casa, foi torturado na frente de seus familiares por um suposto envolvimento em um crime de sequestro acontecido naquele ano. E o cerne na questão era que haviam sérias dúvidas se ele, José Agapito Ruano Torres, era a pessoa que estava sendo apelidada e chamada no processo de El Chopo. Né? Então, posteriormente, ou seja, né, o processo foi todo nesse sentido, o processo tramita, isso no país, né, em El Salvador, tudo isso vai acontecer, a polícia chega a discutir essa identidade de Ruano Torres, mas com base nas declarações do colaborador no crime, é emitido esse mandato de prisão, ele é preso, ele é submetido ao reconhecimento pessoal feito pela vítima, que a vítima confirma que ele era um dos autores do crime, e aí então ele como falei, processado. Em juízo, por 2 momentos, o senhor Ruano Torres solicitou a substituição da defensora pública que atuava em sua defesa, alegando que ela estava, enquanto defensora pública, se negando a questionar irregularidades que tinham ocorrido durante o momento da prisão do senhor José, né, Ruano Torres, né? Tanto no seu interrogatório também, como no reconhecimento. Ele negava ser, como eu falei, essa pessoa é o Chopo, né? E com isso, enfim, mas não houve a substituição e, ao final, ele é condenado por 15 anos de prisão. A Defensoria Pública não recorreu dessa condenação sob a alegação de que não houve violação direta e manifesta das garantias constitucionais do senhor Ruano Torres, né? Ou seja, ele foi condenado por 15 anos, ele permaneceu preso por 13 anos, depois ele recebe a liberdade provisória. Em 2003, o caso dele chega
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, em que, naquele momento, a discussão era justo o desempenho técnico deficiente da Defensoria Pública, né, que atuou no processo, e com isso, então, haveria violado o direito de defesa dele. O processo tramitou na comissão, chegou à corte, né, e quando chegou à corte, o questionamento era se os vícios do processo não foram, então, alegados pela defesa técnica e, então, teria sido aceita a condenação. Na corte, na tramitação, em 2014, como eu falei, foram nomeados defensores públicos interamericanos para atuar na defesa da vítima, né? E a Comissão Interamericana deixou claro que os defensores públicos não deixaram, né, na defesa da comissão, que eles não deixaram de fazer a pronta intervenção no início do procedimento. Também disse que eles não deixaram de formular a identificação do acusado, né, e de interpor esse recurso de primeiro grau. Em 2015, a sentença foi emitida e foi declarado que o país, né, o Salvador, foi responsável pela violação de direito integral, da violação ao direito à integridade pessoal, pela proibição de tortura, pela violação do direito à liberdade pessoal, presunção de inocência, direito de defesa, direito de ser ouvido com as devidas garantias, do direito à proteção judicial, né? Então, enfim, né, no processamento do caso perante a corte, o Estado acabou reconhecendo responsabilidade, ele reconheceu a sua responsabilidade internacional e incluiu toda a aceitação dos fatos. Isso é o caso, então. Então, a gente tem uma pessoa que foi processada, que alegou durante o processo que a defesa dele não estava sendo feita de maneira diligente, né, que pediu, então, essa atuação da Defensoria Pública e essa Defensoria Pública não fez a atuação suficiente. Só um minuto. Acabei de ver que a bateria do computador ia cair, me desculpem. Então, esse é o resumo do caso. Então, o caso tem como cerne de discussão essa questão da defesa diligente, né? O que são esses parâmetros trazidos pela Corte para que a gente pense o que é uma defesa técnica efetiva prestada então aí pela Defensoria Pública, né? Várias foram, como eu falei, as violações encontradas no caso, mas o cerne do nosso diálogo essa tarde, né, é a gente, né, pensar sobre esse aspecto, né? Ou seja, a partir dessa centralidade do direito de defesa para o devido processo, né? E especificamente a esses padrões operacionais, podemos chamar assim, do que é essa defesa pública eficiente, né? Ou seja, a Corte vem reafirmando o direito à defesa técnica no processo penal, com ênfase a você olhar as condições pessoais e institucionais também do trabalho da defensora e defensor público, de modo a proporcionar essa efetiva atuação da defesa. E, com isso, discutir a defesa técnica, a defesa eficaz e a defesa diligente, né? Ou seja, quais seriam esses parâmetros, né? Alberto Binder, que é também trazido na sentença da Corte, ele fala que a defesa eficaz está relacionada àquela defesa que é oportuna, realizada por agente capacitado, que permita fortalecer o interesse concreto do imputado e não como um simples meio de cumprir formalmente uma obrigação. Ou seja, nenhuma defensora, nenhum defensor público pode subordinar os seus interesses aos interesses, né, os interesses dos defendidos aos seus interesses, né, principalmente os seus interesses particulares. Então, a defesa criminal efetiva exige, então, que o sujeito acusado seja considerado, então, sujeito de fato naquele processo e possa participar em tudo aquilo que lhe diz respeito, né? Recebendo, então, todas as informações que foram relacionadas ao crime, à suposta acusação, serem informados
por que razões as decisões estão sendo tomadas, terem acesso à prova, né, ou às evidências do processo, terem tempo e recurso suficiente para responder essas acusações, para se prepararem para o julgamento, serem capazes de apresentar informações, provas e de serem tratados de maneira a não ser considerado em uma situação desfavorável e que eles possam, então, ter plena condição de recorrer. Então, é importante, para que isso aí seja consolidado, que a gente possua nos processos, e aí, então, falando do processo penal, defensoras e defensores públicos, né, imbuídos nessa defesa técnica, revestida de todas as garantias suficientes para a sua atuação, em total igualdade de armas com o poder persecutório, ou seja, com o fiscal, né, e conforme esses estándares institucionais de autonomia e independência, de modo a fortalecer a defensoria pública, né, o trabalho da defensora e defensor público. Então, em tese, o cerne do que pensar nessa jurisprudência do caso Urbano Torres é implicar isso, que o acesso à justiça não é só formal, e que no combate aos fatores de desigualdade é preciso o desenvolvimento de um juízo justo e de uma solução justa no processo, tratando o réu como verdadeiro sujeito de direito. Então, a defensoria pública, né, a defesa pública deve atuar de maneira diligente. E aí, então, o que seriam, então, os aspectos relevantes sobre esses parâmetros para se considerar essa defesa eficaz, né? Ou seja, é preciso, primeiro ponto, que a gente possa desenvolver no curso do processo atividade probatória mínima, né? Ou seja, a defesa precisa estar resguardada de garantias suficientes diante de todo o aparato processual da sua atuação eficiente. E isso em isonomia, como eu dito, com o poder persecutório, né, com a fiscalia, né? Então, todos os métodos investigativos também precisam estar, né, sobre essa atividade da Defensoria Pública, ou seja, que a Defensoria Pública pode e precisa ter acesso a esses elementos. O segundo ponto, para que a defesa seja considerada eficaz, é que a defesa não deixe de apresentar argumentos em favor dos interesses da pessoa acusada que você está fazendo a defesa, né? Também, caso não chegue a apresentar falta de conhecimento técnico e jurídico no processo penal, ou seja, o defensor público precisa ter conhecimento técnico e jurídico no processo penal para que essa defesa seja considerada diligente e eficaz. Também tem que interpor os recursos em detrimento dos direitos do acusado. Tem que apresentar fundamentação adequada aos recursos interpostos, né? E não pode abandonar uma defesa. Então, a defesa técnica precisa ter a sua atuação completamente ligada a uma atuação de qualidade. É claro que isso faz com que a gente discuta a evolução até da situação das defensorias públicas em cada país, ou seja, né, o nível de autonomia e de crescimento e de desenvolvimento para que essas ferramentas de uso das defensoras e defensores públicos estejam, de fato, à disposição das defensoras e defensores públicos, né? É o que alguns chamam de que isso se trata de uma cláusula aberta em construção, né? Ou seja, não basta pensar em designar formalmente uma defesa técnica, um defensor público, uma pessoa qualquer para ocupar esse espaço, uma pessoa que não tenha a formação para isso, ou que não tenha, né, os mecanismos, e aí é o que a gente fala do desenvolvimento da defensoria, eficaz para realizar essa defesa, né? Assim, o defensor público, ele é responsável quando houver essa falha manifesta, e por isso, então, a preocupação dessa atuação com qualidade. Fazendo um adendo aqui sobre a situação no Brasil, por exemplo, né? A gente não tem
embora tenhamos muitas defensoras e defensores públicos no Brasil, hoje mais de 6.700 defensoras e defensores públicos em atuação, esse número não é minimamente suficiente. E isso é o que a gente luta muito aqui, de, por exemplo, designação de defensoras e defensores públicos para atuar em processos sem aquele mínimo possível de dias antes para o defensor estudar aquele processo e chegar no processo munido da qualidade técnica para que possa fazer uma defesa eficaz. Então, lutamos muito contra nomeações para atuar no processo sem que haja o respeito a esse prazo mínimo que é previsto, mas que muitas vezes os juízes não respeitam e chamam os defensores para atuar. Com isso, a gente tem claramente que essa atuação é uma violação aos estándares da corte na defesa diligente, é uma violação dos direitos da pessoa que a gente está ali defendendo, né? Ou seja, aquela pessoa não está tendo um defensor público que possa atuar em sua defesa com toda a qualidade possível, né? É muito claro, o imperativo que a corte faz nesse caso é de que a nomeação da defensora ou do defensor público com o único propósito de cumprir uma formalidade processual equivale a não ter uma defesa técnica de qualidade, né? A defensora ou o defensor precisa ter qualidade técnica, idoneidade, ou seja, nas suas condições pessoais, e ter esse suporte necessário, que é o que eu chamo de condições institucionais, para agir de maneira diligente na proteção das garantias processuais daquele que você está fazendo a defesa, né? A leitura da sentença do caso Ruano Torres aponta essas garantias que a jurisprudência, né, do sistema interamericano, a evolução dessa jurisprudência sobre as garantias judiciais, que vem avançando, né? Ou seja, quais são essas garantias? Desenvolver essa atividade probatória mínima no processo, não deixar de apresentar, como eu disse, argumentos em favor dos interesses dos acusados, não apresentar falta de conhecimento técnico-jurídico no processo penal, não deixar de interpor recursos em detrimento dos direitos do acusado, apresentar toda a fundamentação adequada por recursos interpostos e não abandonar a defesa. Esses são os parâmetros que a gente pode aduzir do caso Ruano Torres para construir o que são as garantias judiciais do acusado para ser bem atendido por uma defesa diligente e uma defesa eficaz, né? Então, todos esses casos, essas situações violadas, geram, então, uma violação ao direito, às garantias judiciais do acusado. É claro que isso gera, numa análise crítica, para a gente terminar com uma pontinha aí crítica, eu não estava marcando o horário, não sei dizer quanto tempo eu passei, mas só para um final crítico, é que o que é que isso impacta de você pensar na autonomia do trabalho da defensora e do defensor público, né? Ou seja, se a corte aponta parâmetros ou estándares, né, de que o defensor e o defensor público devem atuar, qual é esse limite ético, digamos assim, que a defesa tem frente a esses parâmetros para agir ou não agir? Por exemplo, aí vai de acordo com o processo de cada país. Aqui no Brasil, há uma fase inicial de defesa que, muitas vezes, estrategicamente, não é bom que, digamos, argumentos da defesa que vão ser, né, seguidos mais na frente. Não falar isso nesse momento seria violar esse direito de uma defesa eficaz ou não? Né? Qual é o limite do defensor e da defensora também, ao sair uma sentença, recorrer ou não recorrer, tendo conhecimento, digamos assim, do processo penal como um todo e de saber qual o efeito que aquele recurso vai, de fato, gerar naquela pena ou, né, na questão prisional mesmo dele. Então, esse limite ético, né, o que eu digo, o limite ético para que não se confronte a situação, né, a violação dos direitos humanos e a violação daquilo que está imposto na decisão da corte. E nesse
questionamento, né? Assim, a gente tem refletido muito aqui no Brasil acerca de dizer que ele não pode utilizar, e o defensor público não pode utilizar todo e qualquer fundamento também para fazer a defesa de uma pessoa e, com isso, no fundamento da defesa, violar o direito da outra pessoa. O que é que a gente está dizendo aqui especificamente? Em casos que eu sei que na Argentina chama juízos de jurados, por exemplo, né? No casos de feminicídio, em que um defensor público está fazendo a defesa do homem que matou a sua esposa. Qual o limite dessa defesa para que se não viole o direito daquela mulher que, enfim, não morreu, mas que está ali como vítima no processo? E aí a gente brinca aqui no Brasil de que, e até com a Renata Tavares, que também é defensora pública interamericana, usa esse termo, que eu vou utilizar aqui, que é o defensor público não pode ter esquizofrenia, né? Ou seja, promover direitos humanos e sustentar teses que gerem entre si violações de direitos. Então, que esses parâmetros interamericanos sejam norteadores de uma avaliação contra a defesa eficaz, né, mas que não haja uma discrepância substancial entre eles, ou seja, que a estratégia de defesa somente não é suficiente para gerar, ou seja, escolhas de estratégia de defesa não vai gerar uma defesa ineficiente, desde que aquela escolha da estratégia de defesa tenha sido uma escolha, como eu digo, não por abandono, dissídio, né? Ou seja, um ato dissidioso por parte do defensor público, seja ele qual for, mas sim por uma escolha de alguém que está capacitado para realizar aquela defesa e que claramente dialoga com esses parâmetros da defesa para que, então, produza a melhor defesa, né, possível. Ou seja, uma defesa ineficaz é fruto não só dessa incompletude de uma das hipóteses ali de parâmetros trazidos pela Corte, mas da somatização disso no caso concreto. Ou seja, deixar, né, ali nessa reflexão, às vezes de trazer um motivo para aquele recurso, em vez de listar todos os motivos possíveis e, por estratégia, não levantar um ou outro caso, só por isso não leva à ineficácia da defesa. Mas o fato é que a Corte determina esses parâmetros e que, enquanto defensoras e defensores públicos, pensar nesses parâmetros dessa defesa eficaz, começar a discutir dentro das nossas instituições, de maneira permanente, né, o aprimoramento do trabalho das defensoras e defensores públicos para a qualificação desse trabalho, ainda mais, é uma das maiores tarefas, eu acho, que cada defensoria tem pela frente, e é a tarefa que vai alcançar que não sejamos, enquanto defensoras e defensores públicos, também violadores de direitos humanos. Acho que com isso eu encerro aqui. Espero que o português eu tenha falado um pouco lento, que possa ter sido entendida um pouco, e fico aqui para escutar a Mariana y después los debates finales. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Rivana. Clarísimo, así que al menos para mí, pero solamente quiero avisar que, tal como nos dijo Rivana antes de comenzar la conferencia, que va a poner a disposición un artículo sobre el tema que recién habló, así que lo vamos a circular junto con los certificados de asistencia para quienes estén interesados y quieran profundizar. Bueno, le paso la palabra ahora a Mariano Maciel. Adelante. Bueno, tengan todos y todas buenas tardes. Ante todo, agradecerle a las autoridades de AIDEF para permitirme participar ahora en este evento, y también agradecer las palabras de Rivana, que son inmerecidas, pero sí decir que tengo ese mismo respeto y admiración recíproca desde hace muchos años, que hemos trabajado en distintas situaciones, así que bueno, hechas estas aclaraciones y luego de haber escuchado los estándares tan importantes que tiene el fallo Ronald Torres, que yo no tengo duda, es un antes y un después para los defensores públicos. Me toca a mí hablar, me han pedido que me encargue de hablar de lo que tiene que ver con la estabilidad en los cargos públicos. Yo, para ser bien prolijo y tratar de respetar los horarios, apunté las cosas para que de esa manera poder darle los mayores datos, porque creo realmente que a todos los que trabajan dentro del ámbito de la defensa
el caso que ahora que les voy a comentar, que es el caso Cuyalabi, y también un caso complementario que para mí también es importante, que es el caso Moya Solís versus Perú, son elementos de trabajo muy importantes para nosotros. Y por eso ojalá pueda brindarles los datos precisos que pueden ustedes obtener de esos fallos para que, bueno, les sirvan como herramienta de diaria labor. Paso entonces al trabajo. El tema entonces al cual he de referirme se vincula a los estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la garantía de estabilidad en los cargos públicos. Y por eso, dado que tuve oportunidad de intervenir como defensor público interamericano en el caso Cuyalabi y otros versus Perú, que también intervino la doctora Rivana Ricarte, a la vez que otros DPI que nos acompañaron, los doctores Leonardo Cardoso y el doctor Hugo Jiménez, en este caso se abordó de manera completa el tema que hoy nos ocupa, si bien referido puntualmente a jueces y fiscales. Creo de todas maneras que su análisis puede aportar mucha luz para el tema que nos convoca, aunado al examen de otros casos de la Corte Interamericana, donde también se refirió a la estabilidad en los cargos públicos en general. En particular, entonces, luego de tratar el caso Cuyalabi, por cuestiones de tiempo procuraré referirme brevemente, por lo menos, al caso Moya Solís versus Perú. Ingresando de lleno al caso Cuyalabi, Jorge Luis Cuyalabi, a quien tuve el honor de representar, se desempeñaba como juez en la ciudad de Lima, Perú, desde el año 1994, y en el año 2002 fue sometido a un proceso de ratificación en su cargo, luego del cual, atento al resultado negativo del procedimiento, fue removido del cargo de juez. De igual modo, lo fueron ese mismo año, si bien por distintas circunstancias, igualmente todas relacionadas con el procedimiento de ratificación judicial, el juez Walter Antonio Valenzuela Serna y los fiscales, el fiscal Jan Bert Diegas Alvarado y la fiscal Marta Silvana Rodríguez Rixe. Las denuncias ante la Comisión Interamericana que cada uno de los nombrados presentó finalmente fueron unificadas en una única petición, la que fue sometida a consideración de la Corte Interamericana mediante el correspondiente informe de fondo que fue realizado en el año 2019 y así en ese momento fue elevado a conocimiento de la Corte Interamericana. Con relación a las circunstancias particulares de la víctima Jorge Luis Cuyalabi, cabe decir que el nombrado ingresó a la carrera judicial previo concurso público en el año 1994, fue entonces nombrado juez especializado civil en la ciudad de Lima y con fecha 19 de septiembre de 2002 fue convocado a un proceso de evaluación y ratificación en su cargo de juez y conforme con lo requerido por el reglamento del proceso de evaluación y ratificación de jueces del Poder Judicial y los fiscales del Ministerio Público de la República de Perú, presentó los correspondientes documentos y certificaciones. La entrevista con el Consejo Nacional de Magistratura se realizó en el año también 2002, en octubre de 2002, y según explicó el señor Cuyalabi en su petición inicial ante la Comisión Interamericana, durante el procedimiento de evaluación y ratificación no le fueron informados de manera anticipada cargos que existieran en su contra o algún otro tipo de imputaciones por supuestas faltas que hubieran sido debidamente preestablecidas en la ley y que se le imputaran como por él cometidas, de manera que pudiera así defenderse dentro de un plazo razonable. Finalmente, el 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución donde se decretó su no ratificación sin motivación alguna, con la única expresión de no confianza a su gestión como magistrado. De acuerdo a la normativa interna, esa decisión implicaba además la imposibilidad de reingresar de por vida al Poder Judicial o a los ministerios públicos. Ante la emisión de esa resolución, dado que conforme a la normativa entonces vigente, Jorge Luis Cuyalabi estaba imposibilitado legalmente de interponer cualquier recurso jerárquico de índole administrativa, incluido un elemental recurso de reconsideración ante el Consejo de la Magistratura, el nombrado interpuso una demanda de amparo, la cual fue declarada improcedente en límite al no ser revisables en sede judicial
las resoluciones del Consejo Nacional de Magistratura y luego interpuso un recurso de apelación que también fue rechazado. Luego interpuso un recurso de agravio constitucional, que es una suerte de recurso extraordinario, que fue elevado al Tribunal Constitucional y que oportunamente declaró infundada la acción de amparo que oportunamente había interpuesto Jorge Luis Cuyalabi. De esta manera se agotó la vía interna para interponer recursos conforme al artículo 46.1.a de la Convención Americana, y así en el año 2003 Jorge Luis Cuyalabi interpuso su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conjuntamente con otros magistrados, la que fue declarada admisible 12 años después, en el año 2015. De igual manera, formularon sus presentaciones ante la Comisión Interamericana las personas que antes mencionara, el juez Valenzuela Serna, la fiscal Rodríguez Drixe y el fiscal Díaz Alvarado. Una vez sometido el caso a conocimiento de la Corte, esta finalmente dictó su sentencia con fecha 28 de septiembre de 2021, la que seguidamente he de analizar en cuanto a los estándares que fueron establecidos en aquella, en particular con respecto a la garantía de estabilidad en los cargos públicos, en ese caso en el respecto de juezas, jueces y fiscales, y también los derechos humanos involucrados en los mismos, así como las obligaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. La primera controversia que tuvo que sortear la Corte fue la naturaleza que correspondía asignarle al procedimiento implementado por el Consejo Nacional de Magistratura, pues el modo como el tribunal resolviera esta cuestión sellaría en gran medida la suerte de los agravios presentados por las víctimas y por sus representantes. La comisión y los representantes alegaron entonces que el proceso al que fueron sometidas las víctimas era de naturaleza sancionatoria y disciplinaria, mientras que el Estado, por su parte, sostuvo que el proceso de evaluación y ratificación era distinto a un proceso disciplinario porque tenía por finalidad evaluar la idoneidad y la conducta, y así se buscaba determinar qué persona contaba con las cualidades necesarias para continuar en el cargo. Al resolver la cuestión, la Corte Interamericana reafirmó la línea jurisprudencial que había consolidado en el caso Moya Solís versus Perú, sentencia del 3 de junio de 2021, y concluyó que el proceso de evaluación y ratificación seguido a las presuntas víctimas había sido materialmente sancionatorio. Para ello consideró que el procedimiento involucraba la posibilidad de destitución de los y las funcionarias evaluadas y por tanto le eran aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios. Sintéticamente podemos extraer de la sentencia comentada ciertos estándares que la Corte desarrolló con el fin de proteger la función judicial y que extendió su aplicabilidad a las y los fiscales en razón de la naturaleza de la función que ejercen. Así, en el párrafo 123 de la sentencia, la Corte recordó lo que oportunamente sostuvieran decisiones anteriores en cuanto a que las juezas y los jueces cuentan con garantías específicas debido a la necesaria independencia del Poder Judicial, que debe ser entendida como esencial para el ejercicio de su función y que precisamente uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Esto ya lo había dicho en el año 2001 en la sentencia del caso seguramente de todos conocido, Tribunal Constitucional versus Perú. De este modo, refirió que de la independencia judicial, a su vez, se derivan las garantías de estabilidad e inamovilidad de juezas y jueces dirigida a salvaguardar su independencia. A su vez, remitiéndose a otras dos sentencias que había dictado meses atrás, los casos Martínez Esquivia versus Colombia, sentencia del 6 de octubre de 2020, y Casanina versus Perú, sentencia del BOAT 24 de noviembre de 2020, el Tribunal Regional sostuvo que dichas garantías debían ser aplicables también a las y los fiscales, teniendo en cuenta las funciones que ejercen. Y a su vez la Corte expresó, en el párrafo 124 de la sentencia en análisis,
que respecto de la función de las juezas y los jueces, ese ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, es decir, con relación al Poder Judicial como sistema, como en su vertiente individual, o sea, en relación con la persona de la jueza o juez específico. Y explicó la Corte igualmente que el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación. Con la cita de los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, en el párrafo 126 de la sentencia que comento, el Tribunal Regional recordó que estos establecen que las juezas y los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones y que todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo deberá ser resuelto de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial. Refiriéndose seguidamente a la función específica de las y los fiscales, la Corte Interamericana, en el párrafo 128 de la sentencia, explicó que desempeñan funciones de operadores de justicia y que en tal carácter requieren gozar de garantía de estabilidad laboral, entre otras, como condición elemental de su independencia para el debido cumplimiento de sus funciones procesales, y que en razón de ello se encuentran amparados por las garantías a un adecuado nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas. A este respecto, el Tribunal Regional se remitió a las sentencias dictadas en los casos Martínez Esquivia versus Colombia y Casasnina versus Perú, en las cuales se estableció que la independencia que se reconoce a las y los fiscales configura la garantía de que no serán objeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su actuación ni de represalias por las decisiones que objetivamente hayan asumido, lo que exige precisamente la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo. En este punto, deseo agregar por mi parte que a lo que sostuvo la Corte Interamericana respecto de las y los fiscales y las garantías convencionales que los amparan en su carácter de operadores de justicia, que tales garantías, y esto es lo que a nosotros nos interesa, también amparan a las defensoras y defensores oficiales, y por supuesto a todos los defensores de derechos humanos, a los defensores públicos interamericanos, y todos los que nos ocupamos de este tipo de actividades y tareas. Basta para ello, entonces, dar lectura a las distintas resoluciones que la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha dictado sucesivamente a lo largo de la anterior década, a partir del año 2011, con la resolución AG 2656, denominada Garantías para el Acceso a la Justicia, para indicar a modo de ejemplo esta primera, donde continuamente se refiere a que defensoras y defensores públicos, así como defensoras y defensores de derechos humanos, como operadores de justicia, agrego yo ahora, deben gozar de independencia y autonomía funcional para que puedan ejercer sus funciones libres de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado. Todas las resoluciones a las que estoy haciendo referencia se encuentran en el sitio oficial de AIDEF, así que pueden descargarlas sin ningún inconveniente. Regresando ahora a la sentencia del caso Cuyalabi, cabe decir que en mérito a las anteriores consideraciones, la Corte reiteró lo que sostuvieran anteriores sentencias en cuanto a que la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo para la jueza, los jueces, los fiscales y las fiscales implica a su vez, primero, que la separación de sus cargos debe de ser exclusivamente a causales permitidas
ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque han cumplido el término de su mandato. En segundo término, que juezas, jueces, fiscales solo pueden ser destituidos o destituidas por faltas de disciplina graves o incompetencia. Y en tercer lugar, que todo proceso deberá resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad y la imparcialidad según la Constitución o la ley. Todos los énfasis son míos. En el caso de los procesos de evaluación y ratificación de juezas, jueces y fiscales, la Honorable Corte, remitiéndose a la sentencia dictada en el caso Moya Solís versus Perú, sostuvo que dado que estos procesos eran materialmente sancionatorios, debían serle aplicables las garantías del debido proceso establecidas para los procesos disciplinarios. A este respecto, según expresó en la sentencia del caso Moya Solís versus Perú, dijo lo siguiente, que cuando un proceso de evaluación concluye que la calificación del desempeño de un funcionario o funcionaria no fue satisfactorio y debe por ello ser separado de su cargo, se convierte en un proceso materialmente sancionatorio, pues la desvinculación de la persona evaluada es una sanción a su bajo desempeño. Seguidamente, la Corte en su sentencia examinó si en dicho proceso disciplinario se había cumplido o no con las garantías esenciales para las juezas, los jueces, las y los fiscales relacionados con el deber de motivación del artículo 8.1, el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, artículos 8.2, B y punto C, el principio de legalidad del artículo 9, la protección de la honra y la dignidad del artículo 11, los derechos políticos del artículo 23.c y el derecho a la protección judicial, artículo 25, todos por supuesto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y todo ello en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Americana. La Corte, en su sentencia, que ustedes después pueden leerla en su totalidad, consideró que, dadas las características de los procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, habían sido violados todos los derechos recién que enunciara, a excepción del principio de legalidad. Sobre este destaco lo siguiente: al referirse a este principio rector del Estado de Derecho, la Corte, en el párrafo 141 de la sentencia bajo estudio, expresó que el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, y que no es posible imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y lo que yo ahora quiero resaltar, que también dijo la Corte, que estos mandatos son aplicables no solo al ámbito penal, sino que su alcance se extiende en materia sancionatoria administrativa. Así que no cabe duda, por supuesto, ya desde el tribunal, desde la sentencia del Tribunal Constitucional versus Perú, ya esto lo había establecido, pero acá una vez vuelve a decir que las garantías judiciales del artículo 8.1 no son únicamente para casos penales, sino para casos de toda índole y, por supuesto, en particular para los casos sancionatorios de índole administrativa. Me refiero para todos casos en particular donde estén afectados los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Volviendo al fallo, tratándose de procesos de evaluación o ratificación de funcionarios públicos, el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, dice la Corte, al analizar el principio de legalidad, implica que las personas evaluadas tengan conocimiento de forma precisa de los criterios generales de evaluación utilizados por la autoridad competente para determinar si su permanencia en el cargo, ya que solo de este modo estarán en capacidad de establecer si el incumplimiento identificado por la autoridad es de magnitud tal
que pueda dar lugar a su no ratificación, lo que además es indispensable para el ejercicio del derecho a la defensa. Frente al planteo de haber sido violado en el caso del principio de legalidad, la Corte afirmó que las presuntas víctimas tenían conocimiento de la normativa que regía el procedimiento de evaluación y ratificación y que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura se dictaron tomando en cuenta los informes de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales del Consejo. Por ende, también esto había sido elaborado, dichos informes, con base en los criterios que estaban fijados en la normativa vigente al momento de los hechos, y en consecuencia la Corte Interamericana descartó que hubiera existido una violación al principio de legalidad. Quiero detenerme ahora en lo que sostuvo la Corte Interamericana con relación a la violación a los derechos políticos, por ser, en definitiva, el tema que hoy en particular nos convoca. Cabe así tener presente que el derecho a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad se encuentra establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a este respecto, el Tribunal de San José indicó en el párrafo 159 de la sentencia en análisis que, según lo ha interpretado en anteriores sentencias, el acceso en condiciones de igualdad es una garantía insuficiente si no está acompañada por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede. Esto la Corte lo ha venido diciendo reiteradamente, pero en este caso puntualmente se remitió a lo sostenido en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, una sentencia dictada por la Corte con fecha 30 de junio de 2009. También dijo en esta sentencia Cuyalabi que es por ello que, conforme lo sostuviera en el caso Moya Solís versus Perú, los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos y razonables, es decir, deben respetar las garantías del debido proceso aplicables. Refirió igualmente la Honorable Corte en el párrafo 160 de la sentencia que examino, que de manera reiterada se ha pronunciado sobre este derecho en relación con procesos de destitución de jueces, juezas y fiscales, y ha considerado que se relaciona con la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo. Que así entonces el respeto y Perdón, doctor Maciel, quedó muteado. De repente leí de host has muted. Vuelvo ya a donde estaba, un segundo. Estaba diciendo que así entonces el respeto y garantía de este derecho se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de jueces, juezas y fiscales son razonables y objetivos. También enfatizo esto, razonables y objetivos. Y las personas no son objeto de discriminación en su ejercicio. A la luz de los estándares que recién mencioné, la Corte concluyó que la desvinculación de los señores Cuyalabi, Valenzuela Serna, Díaz Alvarado y la señora Rodríguez Rixe desconoció las garantías del debido proceso, lo que afectó de forma arbitraria su permanencia en sus cargos como jueces y fiscales respectivamente, y que en consecuencia el Estado afectó indebidamente su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, en violación del derecho consagrado en el artículo 23.1.c de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención. No quiero finalizar, como dijera al comienzo, sin hacer una breve referencia al caso Moya Solís versus Perú, porque entiendo que amplía la aplicación de los estándares sobre la garantía de estabilidad en el cargo de juezas, jueces y fiscales, que según estimo, como lo dije antes por mi parte, también alcanza a defensoras y defensores oficiales en su condición de operadores de justicia. La sentencia Moya Solís versus Perú, creo que antes lo había dicho, pero por si acaso, es de 3 de junio de 2021. Y lo que quiero ahora brevemente decir es lo siguiente. La señora Norca Moya Solís
era secretaria judicial del 10º Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales. Y luego de un proceso administrativo de ratificación en el cargo que debía efectuarse cada 3 años, dado que el resultado de este procedimiento fue negativo, la nombrada Moya Solís fue separada de su función. Reitero, era secretaria judicial. Importa aquí, dado el poco tiempo con que cuento ahora, que en el caso de la nombrada, este fue tratado oportunamente por la Corte Americana y en la sentencia que ésta dictara, luego de evidenciar las violaciones a las garantías convencionales en que se había incurrido en dicho procedimiento de no ratificación en el cargo, se sostuvo. Y esto también que sirva de honra a todos aquellos que, más allá de los que tienen condición de magistrados, como secretarios de distintas defensorías, fiscalías, juzgados, etcétera, llevan a cabo esa tan importante labor que sin ella, sin duda, nosotros no podríamos realizar la nuestra. Por eso me parecía tan importante hacer mención y hacer fuerza para que tengan siempre presente este fallo Moya Solís versus Perú. Y entonces les decía, escuchen lo que dijo la Corte, en un primer acápite, esto está en el párrafo 90, que la condición, yo durante 10 años fui secretario de juzgado de instrucción, sentencia, fiscalía, etcétera, así que realmente quiero mucho ese cargo. Y que la condición de secretario judicial lo torna en un directo colaborador del juez, y así en un relevante auxiliar de la judicatura, sin cuya colaboración el ejercicio de la judicatura se tornaría imposible o al menos muy dificultoso. Reitero, esto en el párrafo 90. Y en el párrafo 109 dijo lo siguiente, que las garantías establecidas en el artículo 23.1.c de la Convención Americana de Derechos Humanos son aplicables no solo a esas categorías de funcionarios, refiriéndose a quienes antes yo decía secretarias y secretarios judiciales, sino, y esto lo enfatizo ahora, a todos aquellos que ejerzan funciones públicas en atención al tenor literal del artículo 23.1.c, y que por esa razón, cuando se afecta de forma arbitraria la permanencia de una persona en el ejercicio de ese tipo de funciones, se desconocen sus derechos políticos. Para finalizar, diría que estos fallos que hemos examinado, y en particular Uyalabi versus Perú y Moya Solís versus Perú, son fallos claves para tener en consideración cuando deban ser abordadas cuestiones vinculadas con la estabilidad en los cargos públicos, tanto de funcionarios judiciales como también, por lo que acabamos de ver, de todas aquellas personas que desempeñan cargos públicos de cualquier índole de los que se trate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Maciel. También clarísimo, muy interesante. Y bueno, es una invitación claramente a ambas conferencias para leer ambas sentencias de la Corte Interamericana. Así que, bueno, muchísimas gracias por sus exposiciones. Hay una pregunta, estamos también muy justos con el tiempo, pero bueno, vamos a dar lectura a esta pregunta dirigida a la doctora Ricarte, que es la formula la doctora Romina Saúl, defensora general de la provincia argentina de Santa Cruz. La pregunta es la siguiente: utilizar una solución alternativa, como lo es la suspensión del juicio a prueba o la omisión de debate que estaría implícitamente vedada por las convenciones internacionales de protección de derechos humanos de las víctimas, que establecen la obligación de continuar las investigaciones. La pregunta es, ¿sería sustentar tesis violatorias de derechos humanos o su omisión podría ser interpretada como defensa ineficaz por no interponer recursos a favor de la defensa del imputado? Adelante, Rivana. Muchas gracias e parabéns, Mariano, por sua exposição, mas indo aqui direto ao ponto, compreendo que não, eu só não decorei o nome da pessoa, Romina, né? Compreendo que não, nenhuma das duas coisas, Romina. O caso, o Juano Torres, traz muito claro, fazendo aqui referência aos parágrafos da sentença, o parágrafo 151,
da sentença, Ruano Torres, ele diz muito claro o que é o devido processo legal, né? Então, todas essas condições de trabalho. E aí, como eu falei, a sentença toda vai analisar essa atuação da defensoria, né, da defensa pública, né, da defensoria pública, como esse tema central. E aí, então, o que é que geraria essa violação? Para que se diga que houve a responsabilidade do Estado por violação, por atitude do defensor público, como eu falei, não é qualquer atuação do defensor público, né? É que é preciso que essas faltas mostrem que não houve o patrocínio devido, efetivo da causa, né? Ou seja, o Estado tem que assegurar a defesa técnica, precisa implementar os meios adequados no processo, né, desde aí da condição de escolha de defensores públicos, controle do trabalho, né, e de tudo isso, mas vai ser considerado vulneração do direito de defesa se aqueles requisitos que eu mencionei, que isso é que é a novidade do caso Ruano Torres, é porque pela primeira vez a Corte traz essa parametrização, né, do que seria isso, e isso vem no parágrafo 166 da Corte. Então, essas coisas precisam estar conjugadas, né? Ou seja, no ato concreto. A defesa precisa se avaliar se essa ação ou omissão do defensor público, ou seja, a escolha, como você mencionou ali, né, de uma suspensão do processo e disso, teve esse cuidado, né, de analisar a integralidade do procedimento. É claro que em nossos países existem procedimentos, né, como você falou aqui, recursos específicos, ou seja, uma suspensão de processo, alguma coisa assim. Se isso for o procedimento analisado com responsabilidade pela defensora e pelo defensor público, não há uma violação nisso, né? Assim, a violação é quando não é feito esse trabalho de maneira, digamos assim, responsável dentro daqueles parâmetros, ou seja, eu não recorro, eu não faço nada, né, na defesa e vou deixando o processo, né, digamos assim, caminhar, né, sem essa atitude, sem essa conversa com o meu assistido, né, com quem eu estou fazendo a defesa, né? Então, é preciso continuar com a investigação, quando há, né, que você está mencionando aqui, seria sustentar teses violatórias de direitos humanos, quando a gente né, vai seguir por uma suspensão do juízo de prova, depende do caso, né? Ou seja, já alguma prova é aquilo que vai ser o melhor para o caso, ou se está fazendo isso por simples falta de qualidade técnica, né, da defesa. Isso é o que vai gerar a violação em si, ou seja, a gente tem que olhar essa totalidade, né, das questões, e não apenas um caso, uma situação específica, né? Ou seja, toda aquela parametrização, né, que eu voltei a frisar que na sentença tinha, é preciso que seja analisado dentro do caso concreto, né, para ver o impacto dessa ação ou dessa omissão, né? É nesse sentido. Bien, muchas gracias, Rivana. Claro. Sí, clarísima la respuesta. Y bueno, y hay una pregunta más, y entonces con esto terminaríamos y también equilibramos una pregunta cada uno. Está dirigida entonces al doctor Maciel. ¿Significa entonces que ese caso, el caso que expuso, puede ser invocado por cualquier servidor público que pudiera ver afectada su estabilidad laboral, sin importar si son jueces, fiscales, jueces fiscales? Adelante, Mariano, gracias. Y no, es que por eso es que me parecía tan importante marcarles, digamos, por un lado, decir que, bueno, Cuya Labi está sentando estándares muy claros, muy precisos, que en realidad retoma estándares que ya venía trabajando en distintos fallos donde estaban vinculados con jueces. La novedad fue cuando a partir de Casanina versus Perú y Martínez Esquivia versus Colombia, esto se extendió a los fiscales. Y cuando yo trabajaba con Cuya Labi fue cuando justamente se dictó Martínez Esquivia versus Colombia y Casanina versus Perú. Pero la novedad más importante para mí
es Moya Solís versus Perú. Porque Moya Solís versus Perú hace aplicable a todos. O sea, ¿y por qué lo digo esto? Porque yo veo ahí en Panibal muchos amigos, muchos conocidos, sabrán cuando nosotros celebrábamos mucho, hace muchos años, la sentencia Tribunal Constitucional versus Perú, que nos permitía en distintas situaciones poder decir las garantías judiciales van más allá de las garantías penales del 8 puntos de un caso penal. Pero eso de alguna manera siempre lo hemos venido peleando y trabajando, y bueno, se reforzó ahora con Cuyalabi y con estos fallos que les acabo de mencionar. Pero Moya Solís, a la pregunta, y para que quede bien clara una respuesta clara, definitiva, es que Moya Solís hizo esta interpretación de la norma aplicable a todos. Entonces la estabilidad en los cargos públicos, que tanto se valoraba vinculado a jueces y fiscales, que yo reitero, también no ha habido todavía ninguna sentencia de la Corte, pero para mí es clave que vean todos los documentos que dictó, por un lado, la Organización de Estados Americanos, y por otro lado también hay un documento de la Comisión Interamericana sobre los operadores de justicia, donde justamente estamos vinculados. No lo volqué cuando lo estaba diciendo, pero no tengan duda que nosotros también estamos considerados operadores de justicia. Y entonces, en función de eso, con el caso Moya Solís versus Perú, esto que lo tenemos para nosotros, también cuando tengan ustedes cualquier caso, lo pueden aplicar a cualquier defendido, cualquier representado de ustedes en función de estos estándares y sobre todo la interpretación que la Corte hace en ese párrafo 109 que tanto les marqué al final recién de esta conversación. Así que bueno, espero que les sea útil. Realmente, reitero, para mí realmente son fallos claves para hacia adelante. Y bueno, Ruano Torres ni hablar, ¿no? Pero Ruano Torres es otra cuestión, es cómo nosotros tenemos que plantarnos, y por eso es un antes-después, como nosotros la obligación que tenemos como defensores de plantarnos y decir, señores, nosotros acá no estamos simplemente para cumplir un rol, sino que tenemos que defender y por eso tenemos que trabajar como trabajar. En fin, ideas que en otro momento podremos seguir conversando. E também vou Adelante, intervir aqui um pouquinho disso que o Mariano falou. E além de ser para a gente, né, Mariana, é para a gente pensar as nossas instituições. Ou seja, né, por exemplo, hoje eu estou nessa função, que é uma função política, né, da associativa em defesa do crescimento, autonomia da Defensoria Pública, mas tenho certeza que os colegas aqui nos países também passam por isso, né? Então, nas reformas das leis das defensorias públicas, que a gente tenha, né, tanto os parâmetros de estabilidade que o Mariano traz, né, ou seja, nisso, né, nessas nossas avaliações, nas avaliações que são feitas do nosso trabalho, que sejam garantidas isso, e também nas avaliações do direito da pessoa assistida buscar a defensoria pública, de como faz quando uma pessoa recusa a defesa feita por defensor X, né? Então, tem que ter na defensoria pública procedimentos para garantir que aquela pessoa, caso, né, tenha recusado o defensor, que venha um defensor substituto, de como fazer isso, ou seja, da gente pensar, claro, nas nossas atitudes enquanto defensor e defensor público, na hora de fazer a defesa, mas também de como avançar institucionalmente nos regramentos das nossas instituições para a garantia desses direitos, né? Isso é um avanço legislativo, o pensar, né, em melhorar as nossas instituições por isso, né? Assim, porque eu acredito que em todos os países as defensoras e defensores públicos passam por questões de estabilidade também, né? Avaliação de desempenho, né? E de tudo isso. Então, que isso esteja dentro dos parâmetros apontados e construídos, como trouxe o Mariano, e as outras coisas também, né? Ou seja, a garantia da nossa imparcialidade na atuação, né, o temor que a gente seja, então, ali na hora de fazer uma defesa, haver uma tutela, né, dizendo o que é que o Mariano tem que fazer, o que é que não, né, ou seja, que a gente seja capacitado para ter essa autonomia na nossa atuação e ter os nossos direitos também como servidoras e servidores públicos garantidos nessa atuação. Desculpa ter feito esse adendo aqui. No, perfecto. De hecho, se complementaron, así que excelente. Bueno, de esta manera terminamos. Como estarán viendo en el chat, hay mensajes que destacan la excelencia de las exposiciones, así que, y me sumo a destacar lo mismo, la verdad que han sido clarísimos, clarísimas.
Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Vamos a seguir a continuación en otras conferencias magistrales, también intercalando entre distintas invitados e invitadas por fuera de la defensa pública. Vamos a invitar a defensores y defensores públicos interamericanos para que vayan también contando sus casos, porque creemos eso, tal como lo propuso la doctora Martínez, que dar visibilidad al enorme trabajo que hacen este cuerpo de defensores públicos interamericanos, que es una figura novedosa, si bien tiene más de 10 años, pero bueno, como que recién se está dando a conocer también todo el trabajo que hacen a nivel tanto interamericano como internacional, el reconocimiento que tienen. Así que volver a agradecer por todo el trabajo que hacen y por las exposiciones del día de hoy, y agradecerles también a todos y todas que estuvieron aquí presentes. Tuvimos un nivel de más de 320 personas conectadas, que estuvieron conectadas durante toda la conferencia, así que también agradecerles a todas y todos. Así que bueno, nos vemos en 15 días entonces. Un abrazo, saludos. Saludos a todos y adelante, las defensoras y defensores, ¿eh? Adelante. Que tengan todos buenas tardes. Gracias, hasta luego.